Buenas a todos, ¿cómo andan? Por acá Camila de Buenos Aires, Argentina, con una nueva edición de estos podcasts de temas sociales. Hace algunas semanas que no estuve grabando nada, no es que estuve en vaga, quiero decir, sino que estuve con mucho trabajo y con viajes también, pero acá volvemos firme del otro lado para ofrecer una nueva posibilidad de practicar el idioma español escuchando a un nativo. Una vez más, soy de Buenos Aires, Argentina. Mi acento se llama río platense y es un poco diferente a otros acentos en español que tal vez escuchaste antes, pero igual te invito a quedarte del otro lado de este podcast para entrenar tu escucha del español. En esta serie de podcast de temas sociales, lo que hago es presentar algunas preguntas relacionadas estrecha y directamente con un solo tema. Y voy a darte mis respuestas. Mis respuestas son opiniones personales, basadas en experiencias, basadas en información que leí, basada en mis propios pensamientos o en conversaciones que tuve con otras personas. No son la verdad. Te invito entonces a escuchar las preguntas, escuchar mis respuestas para entrenar tu oído, para ver cuánto podés entender de español. Y si tenés ganas de llevar este podcast un poco más allá, eh, para que te sirva como una práctica incluso extra o más grande, lo que podés hacer es escribir las preguntas y responderlas. Al responder las preguntas, bueno, por supuesto también estás entrenando o practicando lo que es la gramática, lo que es la redacción, lo que es tu propia, el compartir una opinión, ¿no? Sobre algo importante o algo, em, bueno, social, como es este caso, en otro idioma. Y bueno, siempre podés, y sugiero que le muestres las respuestas a tu profe, así te llevas un feedback. Sin mucho más, vamos a empezar. El tema de hoy es inteligencia emocional. Es personalmente un tema que me gusta mucho porque creo que es un tema que tiene su propia importancia. Solo con el título Inteligencia Emocional deberíamos tener ya ideas, experiencias, opiniones, pero lamentablemente, o no, es un tema que fue adquiriendo un poco más de relevancia en los últimos años. Convengamos que durante la mayor parte de la existencia de la escuela, tal y como la conocemos, la única inteligencia que se valoraba era la inteligencia cognitiva, ¿no? Como resolver un problema matemático. Que no digo que no sea importante o no digo que no sea relevante para la sociedad o para nuestras vidas, pero digo que es una pena que no se le haya dado un poco más de lugar a la inteligencia emocional. Los seres humanos tenemos diversas inteligencias, no solamente una, y es interesante si podemos trabajarlas todas, porque entonces, bueno, realmente sí podemos ser más inteligentes. Y no solo por eso, por el hecho de ser inteligentes, sino también porque las inteligencias nos ayudan a vivir una vida mejor, sobre todo la inteligencia emocional, que está muy relacionada, íntimamente relacionada con las relaciones interpersonales. ¿Sí? Es decir, al momento que nos relacionamos con otros seres humanos, que hacemos todo el tiempo, el ser humano es un ser social. Entonces, vamos con la pregunta número uno, que dice, ¿cuántas veces te hablaron de este concepto de inteligencia emocional? ¿Quién o dónde? ¿Fue en la escuela? ¿Fue en el trabajo? ¿Fue tu mamá? ¿Fue un amigo? ¿Fue el psicólogo? ¿Quién te habló de inteligencia emocional? Si es que alguien te habló de eso. ¿Y dónde y cuándo fue? En mi experiencia personal no diría que la escuela me habló mucho de inteligencia emocional, pero sí cuando yo era más grande, ya después de mis 22, 23, empecé a encontrar libros de inteligencia emocional de algunas eminencias, de algunos autores súper reconocidos a nivel mundial, como Daniel Goleman, entre otros. Y me empezó a interesar el tema. Trabajé durante un tiempo para una compañía que promovía la lectura de diferentes libros relacionados con diferentes temas, pero que todos de alguna manera se involucraban con el ser humano como ser social. Entonces, el trabajo en equipo, el liderazgo, la inteligencia emocional, ese fue mi primer contacto con esta información así cruda, bien directa. Y yo tendría más o menos 25 años. Em, Así que para mí llegó a través de un trabajo de una compañía de la que
de la que yo formaba parte hace algunos años atrás, y para mí fue, como decimos en Argentina, un camino de ida. Un camino de ida. Quiere decir que una vez que empecé a tener contacto con esta información, para mí no hubo vuelta atrás. No hubo vuelta atrás porque me gustó mucho, me pareció interesante y decidí seguir informándome y adentrándome en el tema. Y por eso, bueno, leí más libros y me mantengo aún hoy en contacto con la información. Eh, la pregunta número dos, un poco ya la charlamos, pero te la voy a preguntar, así podés usarla eh, para responder como tarea extra. Entonces, la pregunta número dos dice, ¿por qué podría ser importante desarrollar nuestra inteligencia emocional? ¿Por qué podría ser importante desarrollar nuestra inteligencia emocional? Las emociones, por supuesto, son una gran parte de nosotros y de nuestra vida como seres humanos. Entonces, la inteligencia emocional nos permitiría de alguna manera relacionarnos mejor con nuestras emociones, entenderlas, un poco controlarlas, y esto lo digo entre comillas, y vamos a hablar un poquito más del concepto de controlar las emociones, em, y poder navegarlas de una manera más saludable, las nuestras y las de las personas alrededor nuestro, ¿no? Entonces, creo que la inteligencia emocional nos permitiría vivir una vida mejor sin querer ser un poco exagerada, ¿no? Pero realmente las emociones forman parte de nuestra vida día a día, todo el tiempo. Somos atravesados por diferentes emociones. Entonces, si pudiéramos entenderlas mejor, darles lugar, em, bueno, definitivamente tendríamos una mejor relación para con ellas y también entenderíamos mejor y seríamos más empáticos con las emociones de las personas alrededor nuestro, lo cual mejoraría nuestras relaciones interpersonales. Así que yo diría que es de suma relevancia. Pregunta número tres, ¿estarías dispuesto o dispuesta a leer sobre esto o tomar un curso, ver algunos videos, como informarte, empezar a informarte en este tema? Bueno, por supuesto, yo sí, mi respuesta es sí. De hecho, yo ya lo hice, ya lo vengo haciendo hace varios años y me parece, como lo acabo de decir y lo vengo diciendo desde que arranqué este podcast, me parece de suma relevancia. Y por lo menos en mi experiencia personal, podés o puedo sentir o percibir la mejora, el cambio de el no tener la información al tener la información, poder aplicarla y, eh, bueno, tener como un resultado positivo, ¿no? Una buena, como que hay buenas consecuencias después de haber tomado esta decisión de adentrarme en el tema y tratar de aplicar lo que aprendo, ¿no? Porque no es que yo leo un libro y automáticamente todo eso está en mi mente y tengo completo control de mis emociones. Por supuesto que no hay un trabajo para hacer. Bien, ¿crees que sería bueno incluirlo en la escuela para las nuevas generaciones? Por supuesto que sí. Recuerdo ver en algunas historias personales de niños más jóvenes, de nuevas generaciones. Por ejemplo, hay una persona en mi familia que tiene 14 años y desde que está en la escuela primaria, que tienen algunos acercamientos hacia la inteligencia emocional. No, por lo menos en Argentina, no ocupa el lugar que debería todavía, no tiene un lugar donde realmente se le dé espacio y se la trate con la importancia que merece, pero estamos camino a darle más lugar. Esta personita que conozco, que ahora tiene 14 años, cuando estaba en la escuela primaria y empezaba a tener ciertos conceptos que tenían que ver con las emociones, me pareció que estaba interesante. Por ahí leían un cuento que tenía que ver con las emociones, por ahí tenían una clase que tenía que ver con, bueno, cuáles son las emociones primarias, qué nombre les ponemos, cómo nos hacen sentir. También tener noción de que las emociones en realidad duran tiempos muy cortos, pero a veces son extremadamente fuertes o intensas, entonces se sienten muy profundo y por eso es difícil muchas veces poder como manejarnos o poder navegarlas de una manera sana. Muchas veces nos arrollan, nos atropellan, ocupan cada célula de nuestro cuerpo, aunque es por un momento corto, a veces puede ser un tanto abrumador.
Estas fueron las 4 preguntas de hoy y había separado, busqué en la RAE, la Real Academia Española, que es un diccionario, bueno, por supuesto oficial de la lengua española, la definición de inteligencia emocional y quería leerla en este podcast antes de terminar. Entonces, según la RAE, la Real Academia Española, la inteligencia emocional se define como la capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás. Capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás. Aparece acá la palabra sentimientos. Yo estuve hablando más de las emociones como para rápidamente establecer la diferencia. Las emociones duran muy poco tiempo en nuestro sistema, aunque nos conquistan momentáneamente. Los sentimientos perduran en el tiempo y muchas veces una emoción puede transformarse con el tiempo en un sentimiento, pero son dos cosas diferentes. Y acá te dejo una tareita extra si tenés ganas de investigar un poquito la diferencia entre emoción y sentimiento. Si te animás a hacerlo en español, maravilloso. Esto es todo por hoy. Una vez más, mi nombre es Camila, soy de Buenos Aires, Argentina. Este es mi acento natural, nativo de español. Su nombre es Río Platense y es un placer para mí acompañarlos a todos ustedes en el aprendizaje del idioma español. Espero que este podcast les haya servido para escuchar, chequear si entiendo, trabajar un poquito mis oídos y también, si te animás, acordate de escribir las preguntas y redactar tus propias respuestas por una práctica extra. Te dejé la tarea extra de buscar la diferencia entre emociones y sentimientos y si te animás a hacer este pequeño research o esta pequeña investigación en español, todavía mucho mejor. Nos vemos, te espero pronto. Prometo que no va a pasar tanto tiempo antes del próximo podcast.